Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión, revisaremos la Declaración de Principios Internacionales de Catalogación, para lo cual tenemos como antecedente los Principios de Catalogación de París de 1961. Ya he realizado un video anteriormente sobre este tema, así que en la descripción de este video les dejaré un link para que puedan acceder a este material. Sería importante que lo revisaran antes de continuar para que tengan los antecedentes históricos de lo que veremos a continuación. Es importante destacar que la Declaración de Principios Internacionales de Catalogación busca establecer ciertas pautas y ciertos lineamientos que debería contemplar el catalogador y el código de catalogación para generar un catálogo eficiente y funcional para el usuario. Veremos los puntos que integran la estructura de estos principios, empezando por los alcances y continuando con principios generales, entidades, atributos y relaciones, descripción bibliográfica, es decir, descripción documental, puntos de acceso, objetivos y funciones del catálogo, y finalmente revisaremos los fundamentos para las capacidades de búsqueda. En cuanto a los alcances, estos principios buscan guiar el desarrollo de códigos de catalogación, estableciendo pautas necesarias para que se genere un catálogo que sea funcional para el usuario. En ese sentido también busca orientar al catalogador, dándole de cierta manera guías de acción para poder emplear su código de catalogación en función de lo mismo, de generar un catálogo que sea funcional para el usuario. Esto aplica tanto para los registros bibliográficos como para los registros de autoridad. Los principios generales se integran por todos aquellos puntos importantes que un catálogo debería tener para que sea funcional para nuestro usuario. En ese sentido, hablaremos brevemente de cada uno de ellos, empezando por el interés del usuario. Como bien sabemos, el usuario es parte fundamental del catálogo. El catálogo es para el usuario y en este sentido se debe analizar bien al usuario para saber qué es lo más funcional para él y que este sea nuestra directriz principal. También debe ser de uso común, de forma tal que un catálogo pueda ser utilizado de manera muy sencilla por distintas personas sin tener tantos conocimientos previos sobre el mismo. Un catálogo también debe tener una buena representación de los recursos documentales que describe. Dicha representación debe ser precisa, es decir, que nos dé una idea muy adecuada y muy exacta del recurso de información. Otro de los principios es suficiencia y necesidad, es decir, el catálogo debe ser lo suficientemente bueno para que el usuario pueda darse una idea acabada de los recursos que está tratando de localizar. Y en ese sentido, pues el catálogo debe ser necesario para el usuario y debe ser como tal una necesidad y para lo mismo pues debe estar debidamente articulado. Y también debe tener una significación para el usuario. Debe ser importante, debe ser significativo, de forma tal que el catálogo sea una herramienta que sume a la satisfacción de su necesidad de información. Otro principio a destacar es el de la economía, es decir, que todo se realice de la manera más sencilla posible y también el catálogo debe estar coherentemente articulado y normalizado. Eso tiene que ver con el uso de códigos de catalogación y siguiendo lineamientos internacionales. La integración es otro de los principios generales que son también muy importantes. Debe estar debidamente integrado y cada uno de los registros deben ser piezas fundamentales que cimenten un catálogo. Es decir, partiendo desde lo particular se debe crear en lo general un catálogo que sea eficiente, que desde luego también debe ser interoperable y debe poseer una apertura, es decir, que sea abierto para que sea fácilmente reconocible por el usuario, que sea fácil interpretarlo, y esto también tiene que ver con la accesibilidad. Debe ser accesible para la mayor cantidad posible de usuarios. Y también hay que atenerse al principio de racionalidad. Todo debe ser creado de manera científica y de manera racional. Otro de los puntos de estos principios es el de entidades, atributos y relaciones. Primero hablaremos de las entidades y en este punto es importante señalarles que en un video que realicé anteriormente sobre FRBR hablé un poco más a detalle sobre estas entidades. Sin embargo, bueno, aquí las señalaré de manera breve. Tenemos obra, expresión, manifestación y ejemplar o ítem que tienen fuerte relación con el recurso de información.
Todo recurso de información empieza siendo una obra, es decir, siendo algo desde la parte intelectual y pasando por buscar la forma en que esto se exprese, en que esta idea pase de la mera idea a algo material. En ese sentido, la expresión busca darle cabida a dicha obra, para lo cual articula una forma en la que se pueda manifestar. Y dicha manifestación, como tal, ya se cristaliza en el ejemplar o ítem. Y esto, bueno, tiene que ver ya con que el ejemplar o ítem ya es nuestro recurso de información como tal, el que tenemos en la mano y que vamos a catalogar, pero bueno, este recurso de información de manera, desde un análisis intelectual, tiene distintos niveles y distintas formas de analizar su contenido. Y bueno, aquí la invitación es que vean más a detalle el video que les menciono sobre FRBR y en la descripción de este video les dejaré un link para que puedan acceder a él. Continuando con las entidades, también tenemos a la persona, a la familia y a la entidad corporativa, que bueno, se integra por una persona en el caso de valga la redundancia, de la persona, siendo un único individuo, pero en el caso de la familia y la entidad corporativa, siendo un conjunto de individuos. Dicho individuo o conjunto de individuos pueden tener relación con la obra, ya sea por su creación, por su colaboración en la misma creación, o bien como tema abordado dentro del mismo recurso de información. Y bueno, por lo mismo es importante reconocer en qué nivel se relacionan estas entidades entre sí. Y bueno, también tenemos la entidad de tema y de nomen, de los cuales también ya he hablado anteriormente en otro video sobre modelos FR. Sin embargo, aquí señalaré brevemente qué significa cada uno. El tema guarda fuertemente una relación con lo intelectual, es decir, con el contenido intelectual del documento. Puede decirse que el tema es la disciplina que aborda dicho documento, es su contenido en cuanto a la materia. Pero dicha materia puede ser expresada de distintas maneras. Esto es el nomen, es propiamente la verbalización de dicho tema. Cuando ese tema ya es verbalizado, entonces se genera un concepto que puede aterrizar en un descriptor o en un encabezamiento de materia. Como bien les señalaba, esto se aborda a más profundidad en el video que les he mencionado. Y en general en los videos que he hecho sobre los modelos FR. Entonces, en la descripción de este video les voy a dejar un link tanto a este video como a la lista de reproducción donde hablo sobre los distintos modelos FR. Terminando con este punto, hay que mencionar que los atributos son características necesarias para identificar cada entidad. Es decir, son puntos que nos permiten determinar cómo es una entidad, dándonos aspectos característicos de la mencionada entidad. Y esto también tiene que ver con las relaciones, que son vínculos significativos entre entidades. Como vimos, estas entidades se pueden relacionar entre sí. Puede relacionarse un autor con su obra y el tema con la obra e incluso el tema con el autor. Entonces vemos que hay relaciones en muchos sentidos y dichas interrelaciones deben ser manifestadas por el catálogo, para lo cual el catalogador debe estar atento a la forma en la que va a articular dichas relaciones. En cuanto a la descripción documental, debe haber una descripción para cada manifestación. Y en este sentido, el ejemplar o ítem es un representante de la manifestación. Aquí esto se relaciona fuertemente al momento de catalogar cuando tenemos un ítem que vamos a procesar y dicho ítem lo consideramos una representación muy significativa de la manifestación. Esto nos va a permitir establecer atributos de la manifestación que vamos a dar a conocer al usuario. En términos de RDA, los atributos de la manifestación vinieron a suplir esto de las 8 áreas de la organización documental que veíamos anteriormente en las reglas de catalogación angloamericanas. En las reglas de catalogación angloamericanas veíamos las 8 áreas de la catalogación descriptiva como elementos fundamentales que tenían que destacarse para dar a conocer al usuario. Y bueno, estos se relacionan entre sí y tienen que ver con la consideración de dicho ítem como parte fundamental y representativa de la manifestación. El catálogo debe contener datos descriptivos acordes a la norma internacional. Dicha norma internacional podemos nosotros determinarla en un código de catalogación. Estos principios nos recomiendan ISBD. Sin embargo, pues aquí nosotros podemos tomar la decisión de elegir cualquier código de catalogación, siempre y cuando pues esté de cierta forma acorde a acuerdos internacionales.
Dicho código de catalogación debe contemplar diferentes niveles de exhaustividad. Si bien recordarán, tanto en RDA como en RCA se habla de niveles de catalogación, que tiene que ver con la profundidad con la que se va a describir. Aquí hay que establecerlo y esto va en función nuevamente del usuario. Las necesidades del usuario son las que nos van a determinar los diferentes niveles de exhaustividad que vamos a utilizar en el catálogo. En cuanto a los puntos de acceso, prevemos primeramente las generalidades y en ese sentido se puede decir que los puntos de acceso se distinguen por controlados, autorizados, cancelados y variantes. En otras palabras, los puntos de acceso deben contar con una forma autorizada, es decir, la forma en la que se va a preferir y que va a establecer el punto de acceso, la forma cancelada, que bueno, es aquella forma que no se va a utilizar, pero que se contempla en caso de que algún usuario la tenga en mente, y las variantes, que son formas que no están canceladas, pero que también establecen cierta vinculación con la forma autorizada. Para dar control a esos puntos de acceso, es importante crear datos de autoridad, ya sea mediante un catálogo de autoridades o una lista de autoridades. En un video anteriormente hablé sobre el control de autoridades y el catálogo de autoridades. En la descripción de este video nuevamente les voy a dejar un link para que puedan acceder a este material. Sería importante que lo revisaran para ahondar más al respecto. Sobre todo por la importancia que tiene ya el catálogo de autoridades para estos principios, ya que mediante él se pueden generar puntos de acceso normalizados y que den una búsqueda más precisa al usuario y le permitan pues también cierta interoperabilidad y le permitan una mejor navegación al catálogo. Si dijéramos que un catálogo de autoridades es propiamente la catalogación de puntos de acceso, vemos que su importancia es todavía mayor porque guarda todas estas interrelaciones que puede haber entre distintas entidades. Los puntos de acceso deben elegirse según lo que el mismo recurso nos indica mediante un análisis documental. Aquí nuevamente, ya he hablado anteriormente sobre análisis documental, para no alargar mucho este video, les voy a dejar un link en la descripción de este video para que puedan revisar este material. De manera muy breve y relacionado con los puntos de acceso, podría decirles que el análisis documental va a permitir establecer los puntos de acceso que el documento va a tener. Dicho análisis es pieza fundamental para establecer puntos de acceso de nuestro ítem. Continuando con los puntos de acceso autorizados, estos principios nos hablan de la lengua y escritura, indicándonos que prefiramos la más frecuente en manifestaciones y en segundo término la usada por la entidad catalogadora. Esto desde luego pues tiene que relacionarse con la comunidad de usuario. Y aquí la entidad catalogadora puede cambiar el orden de preferencia, pero es importante que debe dar acceso a la lengua original, ya sea que ésta esté o no autorizada. Esto para que no se pierda información y pues cualquier usuario, sin importar cómo lo busque, pueda localizarlo. Y también en este sentido hay que transliterar según normas establecidas. Hay que revisar cómo se puede transliterar cierto idioma de una lengua a otra para que se mantenga esta uniformidad y no haya inconsistencias en cuanto a la forma de transliterar. En cuanto al nombre preferido, estas directrices nos dicen que prefiramos el nombre convencional y en segunda instancia el nombre oficial. A veces pueden coincidir, a veces puede que el nombre convencional sea el mismo que el oficial, pero habrá casos en que no. Se prefiere el nombre convencional porque es el que aparece más en los recursos de información y probablemente sea el que el usuario considere de mayor importancia. Sin embargo, el nombre que se considera en segunda instancia también puede quedar como referencia o como cancelación, esto bueno, dependiendo de la autoridad que se vaya a generar. En cuanto al título preferido, hay que establecer en este nivel de preferencia el que aparezca en la primera manifestación de la expresión original de la obra y en segundo término el más comúnmente referido. Siguiendo con los puntos de acceso autorizados, para el nombre de personas y familias nos pide usar las convenciones de cada región y lengua asociada a la persona o familia. Para el caso del nombre de entidad corporativa hay que contemplar la forma común, además de considerar si pertenece a una jurisdicción, ya sea mayor o menor, o a un nivel jerárquico mayor o menor. Esto se observa sobre todo en entidades gubernamentales, las cuales son dependencias que se interrelacionan unas con otras. Podemos tener una secretaría que tenga subsecretarías. Hay que dejar muy en claro cómo vamos a mantener este orden jerárquico o si lo vamos a mantener. Y en ese sentido, pues nuestro análisis documental nos puede reflejar
cuál es la forma que vamos a preferir para articularlo. Hay que considerar todo esto para poder dar un punto de acceso que sea representativo y significativo para el usuario. En lo que respecta a la obra, expresión, manifestación y ejemplar, hay que considerar en todo momento el título o la combinación de título y nombre de autor. El nombre de autor puede colocarse cuando se tenga la idea exacta de la autoría de alguna obra. Se le puede relacionar directamente con el nombre de su creador. El título quedaría únicamente así en solitario para aquellas obras que tienen varios autores o que no tienen en claro cuál es el autor de la misma. Nos pide también distinguir entre nombres similares y relacionar variantes del nombre, que es lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Se debe distinguir nombres que son muy parecidos y buscar la manera de separarlos de forma tal que se dé una idea de que son diferentes. Y bueno, relacionar las variantes de nombres tiene que ver con poder llegar al nombre autorizado y adecuado para nuestra autoridad. Viendo los objetivos y funciones del catálogo, el catálogo debe permitir al usuario encontrar información, identificarla, seleccionarla, adquirirla, o un sinónimo de esto sería obtenerla, poder navegar el catálogo y explorarlo, e incluso explorar y navegar por la información misma. En lo que respecta a los fundamentos para las capacidades de búsqueda, deben establecerse mecanismos de búsqueda que sean claros y sencillos para el usuario. Deben establecerse puntos de acceso esenciales y adicionales. Los esenciales, como decíamos, son los autorizados y los adicionales son todos aquellos similares o cancelados. Los datos que deben contemplar los registros bibliográficos son nombres de creadores, nombres de colaboradores, título y variantes, serie, identificadores de datos bibliográficos, lengua de la expresión de la manifestación, lugar de publicación, forma de contenido y tipo de soporte y medio. Aquí se puede ver, sobre todo si ya se conoce otros códigos de catalogación, que esto tiene que ver con las áreas de la catalogación descriptiva o con los atributos de la manifestación. Con esto podemos reconocer aquellos datos que son fundamentales y esenciales para poder describir el documento. Por otro lado, los datos de autoridad deben contemplar nombres o títulos de entidades relacionadas e identificadores de datos de autoridad. Como ya les he señalado a lo largo de este video, he hablado sobre los modelos de FR ya en materiales anteriores. Entonces, nuevamente en la descripción de este video les dejaré un link para que puedan acceder al FR-SAF. Ahí veremos más a detalle todo lo que tiene que ver con datos de autoridad. Sería importante que lo revisaran para, bueno, tener una idea más clara sobre esto. Continuando con fundamentos para las capacidades de búsqueda, debe haber una recuperación que sea intuitiva y que favorezca que el usuario determine diferentes criterios en los resultados desplegados tras su búsqueda. Antes de terminar, les recomiendo que lean la Declaración de Principios Internacionales de Catalogación de manera completa, ya que ahí verán más detalles sobre todo esto que yo aquí expresé a manera de resumen. Entonces, bueno, nuevamente en la descripción de este video encontrarán un link donde podrán acceder a este documento. Y bueno, con esto estaríamos terminando. Les agradezco por ver este video. Los invito a que den like a este si les pareció interesante, si les pareció educativo, a que se suscriban a este canal. Es muy importante ya que, bueno, estas dos actividades son las que me permiten poder traer más contenido al canal. Dicho esto, entonces, me despido. Nos estaremos viendo en el próximo video.